es el Rey. Hola a todos mis hermanos jóvenes de la diócesis de Galveston, Houston, en el estado de Texas. Soy Leo de Argentina y estoy para compartir con ustedes el segundo video de esta miniserie para el proyecto Operación Lío. Y hoy abordaremos el lío desde la palabra de Dios. Y vamos a contemplar dos duplas. La primera serán Pedro y Juan y la segunda serán Pablo y Silas. Nos aventuramos al capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles para ver con Juan y Pedro la curación del paralítico. La palabra de Dios nos cuenta que un día Pedro y Juan fueron al templo para realizar la oración de las 3 de la tarde y habían dejado allí a un paralítico de nacimiento. Y nos dice lo siguiente: cuando Pedro y Juan estaban por entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó su mirada en él y les dijo: míranos. El hombre los miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús el Mesías, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar, y luego entró cantando con ellos al recinto del templo, alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y reconocieron: ese es el paralítico que pedía limosna, y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. Si nos ponemos a indagar, a investigar, a buscar qué es el lío en este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos van a resonar y van a saltar hacia nosotros tres cosas. Número 1. Hacer lío es entrar en contacto para levantar y restablecer y poner en funcionamiento a aquello que el mundo considera como desechables, como descartables, aquellos a los que el mundo los ha sentenciado a estar eternamente estancados y que consideran que ya no tienen solución. Número 2. Si seguimos a Juan y a Pedro, hacer lío es darse cuenta que la misión está afuera del templo, no dentro del templo. Es darse cuenta de que quienes nos necesitan son los que están sufriendo afuera. Y Pedro y Juan, al igual que en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, se comportan como el buen samaritano que ve al sufriente, que ve al desvalido, sana sus heridas y lo lleva a la posada. Del mismo modo que ellos restablecen integralmente al paralítico para después entrar con él alabando al templo. Y punto número 3. Hacer lío es hacer de la obra de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, de las palabras de Dios, un signo visible para toda la sociedad. Del mismo modo que todos se amontonan a ver la obra de Dios en el paralítico restaurado por medio de Juan y de Pedro. Y ahora nos vamos con la segunda dupla, Pablo y Silas. En el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, la palabra de Dios nos cuenta que una mujer poseída por un espíritu de adivinación perseguía a Pablo y a sus compañeros. Pablo, cansado de esto, hizo lo siguiente. Se volvió hacia ella y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo momento el espíritu la dejó. Al ver los amos de esta mujer, que con ello también se esfumaban sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal y los presentaron a los magistrados diciendo: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Es decir, están haciendo lío en nuestra ciudad. Predican unas costumbres que a nosotros, los romanos, no nos está permitido hacer ni practicar. Después de este incidente, Pablo y Silas son puestos en prisión, y en prisión ocurre lo siguiente. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que conmovió los cimientos de la cárcel y todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. De este episodio del libro de los Hechos de los Apóstoles también podemos reflexionar tres cosas. Va la número 1. Hacer lío es liberar al pueblo de la idolatría y la esclavitud de Satanás. Del mismo modo que Pablo y sus compañeros liberaron a aquella mujer de ese espíritu y de la idolatría y de las obras
obras del maligno. Punto número 2, hacer lío es ser signo de contradicción e incomodidad para las estructuras sociales ya establecidas. Y del mismo modo de que la predicación y la acción y las obras de Pablo y sus compañeros incomodaban a la sociedad de ese momento, nuestras obras, nuestras predicaciones, nuestro testimonio tiene que ser de incomodidad para aquellas estructuras que rechazan al Señor. Y punto número 3, hacer lío es conmover de tal manera las estructuras humanas al punto de que se tienen que abrir las puertas y se tienen que romper las cadenas para todo el pueblo de Dios. Y del mismo modo que la oración, la alabanza, la oración de la comunidad conmovió los cimientos de esa cárcel, del mismo modo nuestro lío tiene que conmover, sacudir desde los cimientos a las estructuras sociales donde vivimos, de exclusión, de marginación, de drogadicción, de adicciones, de tal manera que la gente que está ahí vea una puerta abierta en su vida y sea libre de las cadenas que los atan a la esclavitud. Un consejo pastoral del Papa Francisco, él en su primera homilía en Santa Marta, cuando fue electo Papa, también dijo: cuando la iglesia se encierra, la iglesia se enferma. Consejo pastoral: si siempre vivimos haciendo las mismas cosas, los mismos retiros, con las mismas metodologías, con las mismas estructuras, con las mismas personas, con las mismas canciones, con el mismo todo, más vale que la iglesia se va a enfermar y van a empezar los celos, las envidias, las habladurías, las calumnias, la irresponsabilidad, la impuntualidad, etc. Recuerden. Y para terminar el capítulo número 2 del día de hoy, les mando una postdata. Contemplamos el dúo dinámico de Pedro y Juan y el de Pablo y Silas y vimos cómo ellos hacían lío. Solamente podemos hacer lío después de haber pasado por Pentecostés. Y así con estas reflexiones nos vamos preparando para vivir la hora santa y la apertura de Operación Lío el día 25 de junio en el Centro Católico Carismático de Houston. Yo por mi parte los espero la próxima semana para el tercer video de esta miniserie donde abordaremos el lío desde la espiritualidad carismática. Número 1